Y hago una pregunta, Marcelo Koenig, que diputado nacional, perteneces al espacio político oficialismo. Digo, ustedes vienen trabajando y han estado en la Cámara trabajando en esta ley que pidió el Poder Ejecutivo, Martín Guzmán, para acompañar la reestructuración de la deuda, y hoy se ve un escenario complejo. ¿Cuál es la lectura de ustedes desde ahí, vinculado? Nosotros lo que hicimos fue votarle al Poder Ejecutivo, soltarle las manos para hacer la negociación de la deuda. Toda negociación es compleja, ¿no? Ninguna negociación implica un acuerdo preestablecido, sino que los acuerdos se van consiguiendo en la medida en que cada uno va cediendo una parte de sus intereses. A mí me parece que esta cuestión es una cuestión estratégica para Argentina y ojalá, y yo tengo confianza que así será, vamos a ganar el tiempo necesario para que, como decía Perón, la manguera en vez de estar hacia afuera empiece a estar un poco hacia adentro. Como dijo en su momento Néstor Kirchner, los muertos no pagan, y si nosotros no podemos volver a poner a la Argentina productiva en marcha, difícilmente se pueda pagar nada de la deuda. Ahora, lo introduzco a Juan Carlos Giordano porque desde el Frente de Izquierda tienen otra posición vinculada también con el tema de la deuda. Es interesante escuchar las dos campanas. Hace unos días estuvo ahí sentada Miriam Bregman y nos hablaba de esta cuestión de la deuda odiosa, de la posición del Frente de Izquierda de no reconocer la deuda que se contrajo los últimos años en Argentina. Contanos un poco más sobre esta situación que contrasta con lo que marcaba. Sí, nosotros somos de Izquierda Socialista, que integramos el Frente de Izquierda Unida. Fuimos los únicos diputados que votamos en contra de la ley de la renegociación de la deuda externa. Nosotros tenemos una definición muy clara. Las deudas usureras ilegítimas que no entraron al país en beneficio del pueblo trabajador no se tienen que pagar, y Argentina, visto lo que ha dicho inclusive el propio presidente Alberto Fernández, de que el empréstito del Fondo Monetario Internacional, los famosos 44.000 millones de dólares, se fue gran parte para la fuga de capitales y otra parte para pagar vieja deuda, no entró para el pueblo trabajador, para reactivar la economía. Argentina tiene que tener la decisión soberana para decir de una vez por todas, esa deuda no se va a pagar. Y esa plata que se está destinando, inclusive con un ajuste, que nosotros estamos denunciando un ajuste, hacia los jubilados, por ejemplo, si esa plata se está ahorrando para decir que se tiene que renegociar la deuda, pues la renegociación es para pagar. Sí. Por más que se estiren los vencimientos, por más que haya una quita, es un reconocimiento de una deuda completamente ilegítima y usurera, el pacto Macri-Fondo Monetario Internacional, que para nosotros lo tenemos que desconocer y usar esa plata para reactivar la economía, que es lo que le hace falta al pueblo trabajador. Déjame tomarme de un punto que vos deslizaste y que seguramente tiene otra posición, Marcelo, que dijiste que se está haciendo un ajuste sobre los jubilados. ¿Esto es así? ¿Se está haciendo un ajuste sobre los jubilados? Yo creo que claramente no es así y que seguramente dentro de un año nos sentaremos y haremos las cuentas y van a ver que los jubilados no van a recibir un ajuste, y sobre todo los jubilados de la mínima, que son el 86% de los jubilados, ¿no? Bueno, esos de alguna manera lo que se está haciendo es está achatando la pirámide, y claro, eso implica empezar por los que más necesidades tienen. Por eso es que nosotros creemos que lejos de hacer un ajuste, y estas cuestiones hay que pensarlas en términos de responsabilidad, nosotros que nos toca gobernar en esta tierra arrasada que nos deja el macrismo, tenemos que empezar por lo que más necesidad tiene. Y esta diferencia, porque digo, yo escucho muchas veces que en el diagnóstico de lo que ocurrió con la deuda que contrajo el gobierno de Macri, de cómo terminó en fuga de capitales, etcétera, muchas veces coinciden posiciones desde la izquierda, dentro del kirchnerismo, etcétera. Ahora, en el momento de cómo abordar este problema, no, ahí disienten. Parte de esto tiene que ver con la responsabilidad de estar a cargo hoy del gobierno. ¿A qué le adjudican esta idea de decir, sí, es cierto, esa deuda se contrajo ilegítimamente, esa deuda terminó en fuga de capital, etcétera, pero bueno, hay que negociar y hay que pagarla, que es lo que la izquierda dice que no? Y yo creo que es mucho más fácil cuando uno no tiene la responsabilidad de gobernar, decir qué cosas hay que hacer y qué cosas se podrían hacer con tiralínea y escuadra. Yo creo que cuando uno tiene responsabilidad de gobernar, a veces tiene que sopesar un montón de cosas, y yo creo y confío plenamente en las negociaciones que está llevando a cabo tanto Guzmán, conducidas por el propio Alberto Fernández, en defensa de los intereses nacionales. El debate es, el achatamiento de la pirámide que marcaba Marcelo es una realidad, que los jubilados de la mínima le ganan a lo que hubiera sido la fórmula que existía, es una realidad. La discusión me parece que está ahí, ¿no? En decir, bueno, claro, ¿cuál es el límite a partir del cual se deja de ganar o incluso se pierde?
20.000, está bien que sea, 20 y pico de mil, bueno, digo, ahí La está, canasta para un jubilado, para acceder a lo mínimo, está en 40.000 pesos. Yo creo Y que la habría canasta que de- y la canasta, discutirlo, por ejemplo, cuál para- es el límite. Lo que Que pasa esa es es, que ¿no? también tenemos que discutir que hay una parte de los jubilados, y eso es lo que vamos a votar el jueves, la decisión que vamos a tomar el jueves, que tiene un régimen especial. Técnicamente no es un régimen de privilegio, pero se le parece bastante. En un promedio, que tanto es en el Poder Judicial como en el Servicio Exterior de la Nación, que ronda en los 350.000 pesos por mes. Sí. Con lo cual hay una parte que evidentemente, si pensamos en términos de sensibilidad social y de solidaridad social, como es nuestro régimen jubilatorio, hay que meterle mano. ¿Y la En izquierda esta va a posición, acompañar? discúlpame, Y a mí no me da vergüenza en esta meterle mano a posición eso. del jueves van a coincidir No, ambas a fuerzas políticas. A nosotros tampoco nos da vergüenza meterle mano a los jueces, incluido en los 12 años de gobierno kirchnerista, donde mientras más de 1 millón de trabajadores pagaba el impuesto al salario, se le dejaron que los jueces pudieran evadir el impuesto a las ganancias. Los jueces Y, lo evadían. Juan Carlos, disculpa, el Pero jueves, determinar los decía, propios jueces. decía que, Tocarle, decía que el jueves se va a estar acordar de la tratando Corte. esto. ¿Van a Es que coincidir en esto el jueves? ojo, porque no se le va a terminar con los privilegios a la casta judicial y todo lo demás. Porque Sí. van a seguir cobrando 300.000 pesos, van a seguir cobrando jubilaciones de 700.000 pesos. Se le va a respetar el 82% móvil. Lo que tendría que decir Alberto Fernández es por qué le va a respetar el 82% móvil a los jueces cuando no se lo respetan y se los quiere otorgar a los jubilados y a los trabajadores. Siguen viviendo, van ¿Hay a seguir jubilaciones viviendo. de 700.000 pesos en Argentina? Sí, Y claro. más también. No, muchos más. Y más de 700.000 Sí, pesos. claro. ¿Hay posibilidad de rever esto si serán 20, en 30, en 40? ¿A partir de dónde un jubilado ya le pierde al poder adquisitivo? Yo creo que hay varias cosas que rever y que hay que discutir y que seguramente cuando se establezca un parámetro general eso tiene que ser contemplado. Como también yo coincido con Abregaya que los sueldos extraordinarios que tienen, la jubilación extraordinaria tiene que ver con los sueldos extraordinarios. Y estos sueldos extraordinarios son producto de una delegación inconstitucional que se hizo en 1990 durante el gobierno neoliberal de Carlos Menem, que necesitaba el silencio de los jueces para la complicidad del desguace del Estado, y por lo tanto se estableció en el artículo 7º de la ley 23.853 que el propio Poder Judicial se establece sus sueldos, ¿no? Una cosa que es absolutamente inconstitucional, porque el artículo 110 de la Constitución Nacional dice que eso tiene que hacerse por ley. Sí, bueno, ¿no? incluso ahí se coló el tema de que no paguen impuesto a las ganancias, como cualquier Y trabajador. son precisamente una acordada de la Corte Suprema la que establece que ellos, aún en contra de la ley emanada del Congreso, ellos no tienen que pagar impuesto a las ganancias.